Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo servicio informativo que generamos desde el despacho de la doctora Angie Arce, situado aquí en pleno centro de Cartago. Y como es habitual, abordamos diferentes temas que puedan de ser de su utilidad y también pues temas que abordamos desde aquí en la parte legal. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, muy habitual y que es, podríamos decir, algo del día a día, y es sobre los divorcios. Bajo qué condiciones se dan los divorcios, cuáles condiciones se toman en cuenta, temas de divisiones de bienes y demás. Y obviamente para eso nos acompaña la doctora Angie Arce. Doctora, muy buenas tardes, y quizá comencemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio por mutuo acuerdo o otro, un divorcio en el que median causas en el que las partes pues no están en ese consenso? Bueno, buenas tardes, Mario. En este caso creo que tenemos que analizar dos cosas. Bueno, el divorcio es el mecanismo jurídico para poner fin a un vínculo matrimonial, ¿verdad? Existe otro procedimiento para poner fin a una unión de hecho, porque también es una pregunta que nos hacen, porque también van a tener derechos muy similares las personas que viven en unión de hecho como en divorcio. Cuando la pareja se divorcia en buenos términos, hay comunicación o bien han llegado a un acuerdo entre ellos, ellas mismas pueden construir su divorcio, tomando en cuenta aspectos básicos. ¿Qué va a pasar si hay menores de edad? ¿Qué va a suceder con la pensión de ambos cónyuges si renuncian, si se van a dar mutuamente o si por el contrario no van a estipularlo? De igual forma, hay que pensar en los bienes gananciales. ¿Y qué es un bien ganancial? Es todo aquel bien que se ha adquirido dentro del matrimonio, con esfuerzo del matrimonio, independientemente si usted es ama de casa o ahora que hay padres que están cuidando a los menores y la mujer es la que trabaja, todos aquellos bienes, muebles, inmuebles, dinero que se hizo dentro del matrimonio, con algunas excepciones, por ejemplo herencias, lotería y demás, que no entran dentro de la división, van a ser estipulados en un convenio que se hace frente a un notario público, que luego se va a tramitar para darle valor o homologación ante un juez de familia de la República. Muy importante el tema de la unión de hecho. ¿Cuándo, a qué nos referimos con unión de hecho y cuándo esta figura adquiere amparo legal? Bueno, para tener acceso a una unión de hecho, las dos personas deben tener aptitud para poder contraer matrimonio. Me refiero a que no pueden estar casadas, deben estar viudos, solteros, tener una aptitud para poder casarse y además vivir durante un tiempo determinado bajo un mismo techo de forma pública y que sea reconocida como su pareja. A partir de ese momento, después de 3 años, la persona tendría derecho a un reconocimiento de unión. Adquiere los mismos derechos que si estuvieran dentro de un matrimonio. Mantengámonos siempre, doctora, en la explicación del divorcio por mutuo acuerdo, y vayamos a algunas variantes o algunas consultas también que surgen muy recurrente. Por ejemplo, yo compré una casa cuando era soltero, me caso 5 años después de la adquisición de la casa y a los 5 años de matrimonio decido divorciarme. Es decir, la casa la adquirí hace 10 años, de los cuales 5 viví en matrimonio. ¿Cómo se da ahí la división? La pareja, bajo el ejemplo que puse, la mujer tendría derecho a la vivienda, mitad y mitad. ¿Cómo funciona? Bueno, en el caso de que haya sido comprado soltero y que no tenga el tiempo requerido por ley de unión de hecho, empieza a contar el tiempo una vez que está casado. Una vez que está casado, los bienes de ahí para adelante sí se van a considerar gananciales. En el caso que estamos viendo, no tendría derecho a la casa o al terreno como tal, presumiendo que la casa y el terreno fueron adquiridos siendo solteros. Sin embargo, habría que analizar si ya casados en esos 5 años se hicieron mejoras, los dos aportaron, sí tendría que hacerse un peritaje a través de un ingeniero, de un perito, para determinar cuánto es el valor de esas mejoras, porque
sobre eso sí podría tener derecho la pareja. Ahora hablemos de las condiciones de un divorcio que no es por mutuo acuerdo. Usualmente, ¿cuáles son diríamos, características o las condiciones que median usualmente? Bueno, tal vez rescatar que hace un par de años la ley decía que para poder divorciarse tenía que establecerse específicamente ciertos requisitos. Esos requisitos, por ejemplo, la infidelidad, que hubiese cometido algún delito, que no hubieran cumplido los deberes matrimoniales, como por ejemplo alimento y demás. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de divorciarse simplemente porque no hay compatibilidad entre uno y el otro y tampoco se establece un límite o un plazo para que usted se pueda divorciar. Entonces, el divorcio significa en este caso cuando no se logran poner de acuerdo en estos puntos importantes, ¿verdad? Muchas veces, a veces ni se logran poner de acuerdo en que se quieren divorciar. Uno sí quiere y el otro no quiere. Entonces, en eso tendrían que presentar una demanda ante el juez para hacer valer que puede ser también por sevicia, por infidelidad. Además de eso, existen plazos y es algo que nos preguntan muchísimo. Por ejemplo, Mario, bueno, yo sé que mi pareja me es infiel desde hace año y medio, ¿verdad? Habrá que preguntar cuándo se dio cuenta usted, ¿verdad? Porque a partir del momento que usted se entera tiene un año para poder invocar esta causa y esta causa solo se puede invocar a través de un cónyuge que sea inocente. Si usted es el cónyuge que sea culpable y quiere divorciarse por infidelidad, pues no podría establecerse. Entonces el tema del divorcio, pues sí, es bastante complejo, pero se le presenta al juez cuál va a ser su propuesta. Y el juez es el que al final decide si hay o no hay posibilidad de divorcio, en qué condiciones, y es el que termina divorciando. Ahora, por ejemplo, le quiero retomar un punto. Existía un mito o una creencia popular de que hay que tener un mínimo de años casado para poderse divorciar. ¿Es eso cierto? O si resulta yo me caso y a los 15 días me doy cuenta que no va para ningún lado, no está funcionando, ¿se puede solicitar un divorcio? Sí, ahora con la reforma que se hizo, como hace 2 años al Código de Familia, es posible esta situación, divorciarse sin ninguna causa. Ahora, en un divorcio, por ejemplo, por violencia doméstica, ¿cómo se da el tema de la división de bienes, asunto de patria potestad, visitas a los niños, a los hijos, si es que los existen en este caso particular? Bueno, el código establece una causal que se denomina sevicia, que es cuando ha existido violencia hacia uno de los cónyuges. Evidentemente esto hay que probarlo, porque la sevicia va a ser un tipo de agresión que ha sido sostenida y sistemática durante la relación. ¿Qué es lo que pasa cuando un cónyuge se divorcia por esto? Que tiene derecho a una indemnización, ¿verdad? De daño moral por lo que la otra persona le hizo. De igual manera, por ejemplo, si es en casos de que la persona, violaciones que tienen una pena privativa de libertad, uno de los cónyuges da la posibilidad de divorciarse por esta causal, ¿verdad? Es decir, si una de las personas tiene que ir a prisión, por ejemplo. Por uno de este tipo de casos, incluso pierde la patria potestad sobre los hijos también. Como a manera de resumen, entonces, cuando él no se da por mutuo acuerdo, es el juez, al fin y al cabo, a partir de las propuestas de cada uno, quien viene a determinar quién se queda con la casa, cuánto es de pensión, temas de hijos y otro tipo de, digamos, de condicionantes. Es correcto, y es importante indicar que debe contarse con la asesoría legal de un abogado que es particular y que no se lo va a proporcionar el Estado. Doctora, esto es también un comentario, una reflexión me gustaría de su parte, que va más allá del ámbito legal, y es cuando hay niños, que uno quisiera que ojalá si se da un divorcio fuera en las mejores condiciones para no afectar también a los menores que usualmente quedan en medio de esta batalla que suele suceder en divorcios, como digo, que no son de mutuo acuerdo. A ver, desde nuestra experiencia, el divorcio es un duelo. El divorcio es un cambio muy fuerte de vida para papás, para los menores, y lo mejor es que logre hacerse desde lo más sano posible, diciéndole la verdad
a los menores de edad, que sean abordados por un profesional y que los papás tengan la suficiente madurez para poder continuar con sus vidas sin saber que ya no son pareja, pero van a seguir siendo papás. Y ojalá que en este estire y encoge no utilicen a los niños como parte de un tipo de manipulación. Claro que sí, y de hecho muchas veces suceden, sobre todo cuando se establecen los regímenes de visitas, que va a ser una de las discusiones que se van a dar dentro del divorcio, y que muchos de ellos los toman como trofeos de guerra los menores, ¿verdad? Cuando las relaciones también han sido muy difíciles. Entonces, evitar esto, no por los papás, sino se dice por el bien de los niños, ¿verdad? Y que el hecho de cometer un abuso en contra de los menores podría también configurar un delito penal. Doctora, no sé si tiene algún comentario de cierre al respecto sobre este tema. Sí, que sobre todo las mujeres, muchas que han sido víctimas de violencia doméstica durante una relación, tienen mucho miedo de divorciarse. Mi recomendación es que previo a tomar cualquier decisión se asesoren correctamente para que no vayan a ser la parte vulnerable o la parte perdidosa en un divorcio, y que nunca firme usted un divorcio por mutuo si ha sido víctima de violencia doméstica sin asesorarse con un profesional de su confianza. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, y también a ustedes por sumarse a este servicio informativo. Si les surge alguna duda de esta conversación y los temas abordados, no duden en escribirlos y pues buscaremos la manera de darle respuesta, ya sea en espacios similares a estos o bien a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y buenas tardes.